Bueno, hola, buenas noches. En esta oportunidad he decidido tratar un tema que es de mucha incertidumbre para muchos ciudadanos y ciudadanas argentinos y argentinas, vinculado al tema del derecho a la identidad biológica. La Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 7, nos habla del derecho a la identidad, y en el artículo 8, en uno de sus incisos, habla de la obligación de los estados de restablecer la verdad biológica, o lo que significa el derecho a la identidad biológica, cuando ha sido vulnerado. Yo también, a lo largo de mi experiencia, he visto muchísimos casos de violación a lo que se llama la identidad biológica, es decir, la supresión del derecho de la identidad. Con esto no quiero generar una polémica, no es mi intención para nada, entre lo que significa la adopción de un niño o de una niña o de un adolescente por padres que no son los padres que lo gestaron, porque en sí mismo el instituto de la adopción es un instituto pensado para proteger a la niñez, y me parece bien, aunque yo tenga ciertos cuestionamientos en lo que hace al funcionamiento de los mecanismos de adopción, donde he visto muchas irregularidades también y muchas injusticias, y siempre hablo desde mi experiencia profesional y de mi praxis profesional e institucional, sobre todo como funcionaria del Poder Judicial de muchos años y ahora como abogada fuera del Poder Judicial. Es realmente palmario cómo las personas a las cuales se les ha violado el derecho a la identidad, suprimiéndole la verdad biológica a través de partidas de nacimiento falsas, que generalmente es el mecanismo, obviamente. Estoy hablando de esos casos, ¿no? No estoy hablando de las adopciones legales, porque esa es otra cuestión diferente. Estoy hablando de derechos violados por la comisión de un delito, que es muy conocido a nivel público lo que ocurrió con la atrocidad de la apropiación de los niños, hijos de desaparecidos, de una manera sistemática, que también tuve oportunidad lamentablemente de encontrarme con muchos de esos casos trabajando en el Poder Judicial, pero también hablo de los casos que son una práctica constante en nuestro país. Hablo en particular de nuestro país, sé que España también tiene la misma problemática, porque he tenido oportunidad de viajar a España y hablar con gente que ha sido víctima de la misma situación, de lo que es la supresión de la identidad biológica. Yo con esto aclaro, porque sé que se hace mucha polémica a veces sobre que si los padres biológicos quisieron o no quisieron a sus hijos, sobre si la familia biológica extensa, tíos, abuelos, primos, quisieron o no. Acá no es una cuestión sentimental lo que yo voy a decir. Yo lo que voy a decir hoy, para tratar de ser lo más objetiva posible, y como creo que la ley nos da objetividad, es de esta cuestión, lo jurídico. Nosotros nacemos de un padre y de una madre biológicos, y la ley prevé que debemos ser inscriptos a nombre de esas personas que nos dieron la vida. Las circunstancias de cada uno por los cuales no pudieron criar a ese hijo, yo no las voy a analizar en este video, ni en ninguno, porque yo no soy juez moral de nadie, ni soy juez. Soy una ciudadana que soy abogada y tengo que bregar por la vigencia de los derechos. En este caso, repito, el derecho a la identidad. Después quizá hubo padres adoptivos que pudieron darles lo que los padres biológicos no pudieron o no quisieron, y tampoco voy a hacer un juicio moral sobre la adopción. Sí voy a decir, porque hay casos muy variados en toda esta cuestión, hay una casuística bastante dinámica, por decirlo de alguna manera. Lo que yo voy a expresar en esta oportunidad es qué pasa cuando hay una violación al derecho a la verdad biológica, es decir, cuando se le ha suprimido la identidad a una persona. No solamente que se ha cometido un delito, que es el delito de supresión de identidad, donde generalmente el modus operandi, es decir, la manera de comisión del delito, es recurrir a un médico o a una partera en épocas más de años anteriores, que hacían certificados de nacimiento falsos, como que esa niño había nacido de esa mujer y no era así. Es decir, se falseaba la identidad de la madre biológica y después venía el reconocimiento del padre, si es que había padre, y se falseaba la identidad del padre. En general es la identidad de la madre la que se falsea, ¿no? Porque hay mucha ausencia del padre, por distintas circunstancias que tampoco voy a valorarlas desde la ética ni desde la moral, sino solamente desde lo jurídico. ¿Qué pasa con estas personas que han sido víctimas de esta situación? Se las priva de un montón de derechos. Y repito, no voy a hablar de la cuestión psicológica, no voy a hablar de la cuestión existencial, porque la identidad y la existencia van de la mano, porque ese es un terreno que en este momento yo no voy a abordar. Quizá en otro video lo haga, pero no va a ser en este, porque quiero ser bien técnico-jurídica.
Cuando a una persona se le suprime la identidad biológica, se le violan derechos fundamentales. Uno de ellos es el derecho a la identidad, a saber quién es uno en el sentido de dónde vengo, por qué vine. Eso sí lo prevé el derecho. ¿Quiénes son mis padres? ¿Quién es mi familia? ¿Por qué nací? ¿Qué día nací? Después es muy importante el derecho a la salud. La persona que es víctima del delito de supresión de identidad y no se le dice, porque justamente si es víctima de la supresión es porque no sabe un montón de cosas, carece de un conocimiento fundamental como son las enfermedades genéticas. Yo tuve un caso en particular de una chica que necesitaba un trasplante de riñón y no se lo podía hacer porque no sabía quién eran sus hermanos, sus padres, sus tíos, como para hacer un examen de compatibilidad y poder hacerle un trasplante. Finalmente tuvo un final feliz, pero no voy a hablar en particular de ese caso. Pero tuvo un final feliz. Encontramos al medio hermano y a la madre. Y se hizo el trasplante exitosamente. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido esto? Probablemente hubiera muerto o no, hubiera quedado con una diálisis de por vida. ¿Y por qué? Porque esa injusticia brutal. Entonces, quien no tiene su identidad biológica, quien no sabe los lazos familiares que tiene, no solamente que tiene un problema emocional, que lo prevé el derecho y por eso hablo de lo emocional, sino también un tema de salud, que es fundamental. Fíjense, no solamente afecta a la propia víctima directa, sino a los hijos, a los nietos, a las generaciones que siguen en lo que hacen las enfermedades. Porque en la cuestión emocional, que repito, lo prevé la ley, también se generan debates. Muchos dicen, ¿para qué vas a buscar si no te quieren? El famoso pacto de silencio de las familias adoptivas o de las familias apropiadoras, porque quien suprime la identidad y no le dice la verdad a un hijo se está apropiando, que es distinto de la adopción legal. Y el derecho a la salud, qué importante que es para un médico ir a una consulta médica y decir, ¿usted tiene antecedentes de cáncer en la familia? No sé. ¿Usted tiene antecedentes de esclerosis múltiple en la familia? No sé. Me refiero a enfermedades que tienen una alta carga genética en lo que hace la transmisión, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Y después también hay un tema muy importante, el patrimonial, que todo el mundo dice, y a mí me ha pasado mucho que la gente que viene a buscar sus orígenes biológicos me dice, pero a mí no me interesa la plata. ¿Por qué no? Es decir, el derecho patrimonial está previsto en nuestro Código Civil para que justamente la familia, sobre todo los herederos forzosos, tengan una protección legal ante el fallecimiento de sus padres o el fallecimiento de sus abuelos o el fallecimiento de sus hermanos. Es más, el carácter de heredero forzoso tiene una porción en la masa hereditaria que se llama la legítima, que no se puede tocar porque es de ese heredero. Venga quien venga, haya testamento o no lo haya, el heredero forzoso no puede ser desplazado en un porcentaje. Ahora, quien ha sido víctima del delito de supresión de identidad es absolutamente invisible de toda la carga patrimonial que pueden tener sus padres, sus abuelos o sus familiares, que no necesariamente sean los padres y que le corresponde heredar. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Porque yo planteo el problema, pero me gusta siempre dar la solución, obviamente jurídica. Si hacen unos embrollos bárbaros, les digo sinceramente, en las acciones judiciales las personas no saben qué hacer. Les dicen que planteen la denuncia, las denuncias quedan en la nada, por lo menos las que yo he visto, no se investiga. Yo les voy a decir qué acciones hay, concretamente. 2. Una es la acción de habeas data, que es una acción como una acción de amparo, es decir, una acción que es una acción constitucional, que quiere decir una acción rápida, jurídica, donde uno le manda un oficio, es decir, un papelito donde le exige a las reparticiones públicas que den información sobre una persona. Información que debería ser pública y que la deben dar. Por ejemplo, las partidas de nacimiento, los certificados de nacimiento, los certificados de defunción, porque muchos son inscritos como hijos de padres fallecidos, o que fallecieron por ejemplo, hay casos que he visto de personas que nacieron y dicen que la madre murió en el parto, o casos de madres fraudulentas que no son las madres y el padre está fallecido antes del nacimiento. Entonces, toda una serie de falsedades ideológicas, que es otro de los delitos, supresión de identidad, falsedad ideológica, la falsedad de documento privado y público, porque está la partida de nacimiento por un lado, los certificados médicos por otro, donde el Estado tiene la obligación, porque es el encargado de velar por este tipo de documentación, de develar el dato. Acá está el dato. Porque siempre en la partida de nacimiento, no digo siempre, no quiero ser generalista, pero en la mayoría de los casos aparece alguna cosa rara, y lo digo en criollo, aparece una cosa rara. Siempre falta algo, siempre falta un nombre, siempre falta una fecha. Digo siempre porque en mi experiencia, el 90% de los casos, hay falencias en la comisión del delito. Siempre hay falencias. Yo por lo menos ha sido así. Quizá se haya perfeccionado y hoy las partidas de nacimiento fraudulentas sean impecables. Puede ser, es posible, pero
es como que se ve que estaba tan naturalizada la comisión de este tipo de delitos que cometían muchos errores. Así que una de las acciones es el habeas data que se interpone, es una acción de amparo, es decir, rápidamente se debe enviar un oficio, el juez debe ordenar que se envíe un oficio a la repartición, que generalmente es el registro civil, o al hospital donde trabaja el médico o la médica que emitió el certificado de salud, y responder y remitir la documentación pertinente y que sea necesaria para acreditar esa identidad y ver de qué se trata lo que se ha armado ahí. Y después está la acción de declaración de certeza. La acción declarativa de certeza es una acción también muy flexible que permite a un ciudadano que tiene incertidumbre respecto a un derecho que esa incertidumbre se transforme en certeza. Así que fíjense, son dos acciones rápidas y que se pueden realizar ante cualquier juzgado, porque no hace falta que sea civil, penal, y además que obliga al Estado a responder. A lo que se le suma, por supuesto, la denuncia penal por el delito de supresión de identidad, falsedad ideológica, falsificación de documento público, falsificación de documento privado, según sea el caso. Lo nombro como secundario porque si se acredita la supresión, aparecen los delitos. Es decir, si se acredita la parte civil a través de lo que es una acción, digo la parte civil porque lo prevé el Código Civil, pero repito, la acción de habeas data se puede presentar ante cualquier juez laboral, penal, civil, y una vez que se acredita eso ya venimos con la cuestión penal porque hay delitos. Entonces, quería abordar este tema tratando de ser lo más precisa posible, lo más técnica posible, porque sé que es un tema sumamente emocional, sumamente existencial y tremendamente doloroso para quien resulta víctima. Tratando de ser lo más objetiva posible y brindar esto como una salida rápida desde lo que nos ofrece nuestro derecho, que lo considero magnífico, como siempre lo digo, nuestras leyes, estas dos acciones son fundamentales. Así que quería ser como un disparador de este tema en este segundo video. Buenas noches.